Cada trimestre va a tener un desempeño mejor al anterior. Espero yo que los siguientes trimestres sean trimestres con un crecimiento que nos permita lograr el objetivo del 3.5% para el año como un todo. La economía está haciendo una transición de un escenario de altos precios del petróleo a un escenario de bajos precios del petróleo. Esa es una transición que lo estamos tratando de hacer ordenada y fluidamente, sin traumatismos. Por el momento vamos bien. El precio del petróleo ha estado en promedio en $60 por barril Brent, que es exactamente el precio que utilizamos para el plan financiero de este año. De manera que no tenemos ningún espacio adicional. El precio del petróleo ha estado donde nosotros pensamos que iba a estar. Más que sectores, me preocupa el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. El dato del primer trimestre fue bastante alto. Pues lo que ocurre es que se bajaron las exportaciones considerablemente. Las exportaciones de petróleo bajaron en un 50% en el primer trimestre del 2015 versus el primer trimestre del 2014. Y eso originó un aumento del déficit de cuenta corriente. Las importaciones siguen siendo altas. El déficit pasó de estar en niveles cercanos al 5%, un poco por debajo del 5%, al 7% en el primer trimestre. Nosotros creemos firmemente que una economía como la colombiana puede tener un déficit en cuenta corriente, puede ser un déficit cercano al 5%, pero un déficit del 7% no es deseable. El crecimiento de las exportaciones, especialmente las no tradicionales, es un fenómeno que toma tiempo. No podemos esperar maravillas de un mes a otro, pero el efecto combinado de la devaluación, la recuperación de la economía de Estados Unidos, las políticas que están permitiendo que Bancoldex tenga más capacidad financiera, más capacidad de otorgar créditos en condiciones blandas, el que también tengamos una estrategia orientada a atraer inversión, a buscar, digamos, que los tratados de libre comercio se puedan aprovechar al máximo. Todo eso con el tiempo nos va a dar un dividendo en términos de mayores exportaciones, pero va a tomar un tiempo. Bueno, el dólar ha estado en niveles competitivos durante relativamente poco tiempo, es decir, no es algo que hayamos tenido durante años. Por el contrario, durante años tuvimos un problema de sobrevaluación que hizo que fuera muy difícil competir y eso afectó no solo las exportaciones, sino también estimuló las importaciones en detrimento de la producción nacional. Ahora con un dólar a 2.600 pesos, no solo vamos a poder exportar más, sino que, y esto es muy importante para la cuenta corriente, vamos a poder sustituir algunas importaciones, de manera que el consumidor colombiano, en vez de comprar producto importado, ahora empieza a comprar producto nacional. Esa es una forma muy eficiente de reducir el déficit en la cuenta corriente. Yo creo que cada momento tiene cada faceta de una economía, cada coyuntura, tiene siempre lecturas diferentes. La lectura actual es una lectura donde la economía colombiana puede ver en la caída de los precios del petróleo una oportunidad. ¿Qué oportunidad? La oportunidad de que la industria, el agro, tengan un mayor dinamismo, sean más competitivos y puedan ser, digamos, factores que estimulen el crecimiento en los próximos años. Por supuesto, el auge petrolero nos dio una capacidad fiscal que antes no teníamos para hacer una gran cantidad de inversiones en lo social, en infraestructura. Tenía su lado muy positivo, el auge minero energético, pero también tuvo su efecto negativo sobre la agricultura y la industria. Ahora estamos un poco a la inversa, vemos que esta coyuntura puede ser muy positiva para la agricultura, puede ser muy positiva para la industria, pero tiene un efecto fiscal negativo que obviamente no es despreciable. La inflación está en 4.4%. Realmente la diferencia frente a la meta es pequeña. Yo creo firmemente que la inflación está en un proceso de convergencia hacia el rango entre el 2 y el 4%. No está entre mis principales preocupaciones. Me preocupan más otros temas. Para medir el efecto de la inflación, de la devaluación sobre la inflación, es muy importante tener en cuenta qué tan abierta es una economía. La economía colombiana es una economía relativamente cerrada desde el punto de vista del peso que tienen las exportaciones y las importaciones. Por eso, el traslado de la devaluación hacia la inflación es relativamente bajo. No me preocupa significativamente
el impacto de la devaluación sobre la inflación. Creo que la inflación se puede controlar y puede estar dentro del rango del 2 al 4% a finales de este año o a comienzos del próximo año. Me parece paradójico que haya dicho que no haya claridad sobre las cifras fiscales y al mismo tiempo decir que no se había leído el marco fiscal de mediano plazo. Yo lo que pienso que debe hacer es leerse el marco fiscal de mediano plazo y si tiene alguna duda, alguna inquietud, algún tema que considere que no está suficientemente claro, pues con mucho gusto expandimos sobre ese punto. Pero alguien no puede decir que no conoce las cifras fiscales o que no le parecen claras y al mismo tiempo afirmar que no se ha leído el marco fiscal de mediano plazo. Creo que la regla fiscal nos da el margen de maniobra suficiente para administrar la caída de los precios del petróleo, nos permite tener un déficit más alto, este año del 3% del PIB, el año entrante de 3.6% del PIB, el déficit del gobierno nacional, y creo que esos niveles de déficit son suficientemente altos. Tener mayores déficits lo consideraría inconveniente. ¿Cómo se puede decir que la reforma tributaria del 2012 fue dañina cuando le alivió la carga laboral a las empresas, cuando se redujeron de manera muy significativa los impuestos a la nómina? Y eso lo hemos visto, ha tenido un efecto positivo sobre la generación de empleo formal. Creo que eso fue un gran alivio a la competitividad del sector empresarial colombiano. Y la reforma de 2014 fue una reforma en la que se mantuvieron los impuestos que ya existían. El impuesto, hoy en día el impuesto a la riqueza, antiguamente impuesto al patrimonio, es un impuesto que aportaba más o menos 5 billones de pesos. Eso fue lo que se recaudó el año pasado, eso es lo que se está recaudando este año. O sea que ahí no ha habido un cambio considerablemente en la carga. Y la sobretasa del CRE, que se introdujo en la reforma pasada, pues es una forma parcial de enfrentar la caída de los ingresos petroleros. Pero los aumentos de impuestos solamente están resolviendo un tercio del problema de la caída de ingresos petroleros. El otro tercio lo estamos enfrentando con menor gasto. Y el tercer tercio, el mayor déficit que nos permite la regla fiscal. O sea, tenemos una forma muy pragmática, muy balanceada de enfrentar la disminución de ingresos petroleros. Un tercio con más ingresos, un tercio con menor gasto y el otro tercio el mayor déficit que nos permite la regla fiscal. No podría estar más de acuerdo. Me parece que el núcleo del problema económico, en materia fiscal, en materia laboral, en materia de competitividad, tiene que ver con los altos niveles de informalidad en nuestra economía. Esa es una preocupación central y por eso en la reforma del 2012 redujimos en un 50% los impuestos a la nómina para formalizar más el empleo en Colombia. Eso nos ha dado muy buenos resultados, pero tenemos que ir mucho más allá. Nunca antes el ingreso de las familias cafeteras de Colombia había estado tan alto. Tenemos buenos precios, un dólar competitivo, la carga ha estado alrededor de 670.000 pesos, la producción este año va para 13 millones de sacos, de manera que el ingreso que están recibiendo las familias cafeteras es el más alto que han tenido históricamente. Por eso no vemos justificadas las solicitudes de revivir el PIC. Se politizaron las conclusiones, pero ese es un trabajo serio, es un trabajo en el que leyendo el informe se ven, digamos, elementos, consideraciones, recomendaciones que seguramente van a ser parte de una discusión de corto y mediano plazo en los próximos años para ir enriqueciendo la política cafetera y su institucionalidad. Yo creo que quienes piensan que ese trabajo se puede echar a la basura se equivocan. Creo que en ese trabajo hay ideas interesantes que seguramente tomarán su tiempo en madurar, en irse convirtiendo en cambios, en decisiones, pero el trabajo en sí mismo es un trabajo valioso. Va a haber ocasión para debatir todos estos temas a raíz de la negociación del convenio entre el Gobierno Nacional que se vence el próximo año y que pues seguramente va a ser un tema de discusión en los próximos 6 meses. Primero tenemos que llegar a consensos al interior de la institucionalidad y pues en primer lugar creo que el gremio debe designar su gerente
La comisión está terminando de preparar su propuesta con respecto a las entidades sin ánimo de lucro y nosotros tenemos una enorme expectativa con esa propuesta y la queremos convertir en ley de la República a la mayor brevedad posible. De manera que nos tomamos muy en serio el trabajo de la comisión y lo que estoy absolutamente seguro es que ese trabajo va a irse convirtiendo en decisiones. Digamos que obviamente lo tenemos que analizar y tenemos que evaluar, pero van a ser un insumo fundamental para las decisiones en el país y no solo del Ejecutivo, también tendrán que informar el Legislativo. De manera que el trabajo de la comisión es muy, muy importante, empezando ahora con las recomendaciones que espero recibir muy pronto sobre el tema de las entidades sin ánimo de lucro. No opino sobre las recomendaciones, no opino sobre su propuesta hasta no conocerla. Y lo mismo pasa con los demás temas que ellos están estudiando. Habrá que esperar las recomendaciones. Pero lo que le puedo decir es que el gobierno ha dejado que la comisión trabaje con mucha independencia, que ha sido muy respetuoso de su autonomía. Creemos que la comisión está muy bien integrada. Son personas que le han dedicado un tiempo muy, muy grande a este trabajo, lo han tomado con una enorme responsabilidad y creo yo que ese trabajo va a convertirse realmente en una carta de navegación en materia tributaria en Colombia. Yo soy un economista que me siento absolutamente comprometido, a gusto, dedicado a esta función de ministro de Hacienda. Es un trabajo que me llena de, digamos, de retos, de desafíos, de satisfacciones y pues mientras el presidente Santos lo quiera, estaría acá porque es algo en lo que estoy totalmente comprometido. Me gustaría acompañarlo tanto como él quiera y ojalá hasta el fin de su mandato. El modelo y la visión de país que tiene el presidente Santos me parecen que reflejan muy bien una filosofía que yo comparto plenamente. Me identifico plenamente con la visión y la filosofía del presidente Santos. ¿Cuál es esa visión y cuál es esa filosofía? Ser muy conservador en el manejo de los asuntos macroeconómicos. ¿Qué quiere decir ser conservador en esa materia? Buscar siempre baja inflación, bajo déficit fiscal y, digamos, unas condiciones macroeconómicas muy estables. La antítesis del populismo. Pero al mismo tiempo combinar esa visión responsable en lo macroeconómico con una visión muy progresista en términos de la función que debe cumplir el Estado para reducir las desigualdades. Es decir, no tenerle miedo a la palabra redistribución. Redistribución a favor de los más vulnerables, de los más pobres. Utilizar el Estado, en el mejor sentido de la palabra, para ir cerrando esas brechas, pero sin los excesos asociados al populismo, manteniendo la economía en condiciones muy, muy estables.